Soy Mari. Ángel, y te damos la bienvenida a este espacio en donde el trauma será sinónimo de aventuras, Enseñanzas, crecimiento y mucho más. No es terapia, pero te servirá. Toma nota. Bienvenidos a Traumadas. Hola, amiga linda. ¿Cómo estás, mi Mari preciosa? Bien, ¿y tú? Muy Hola bien. a todos, ¿cómo Hola, están? hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de Traumadas. Bueno, y hoy con un tema que creo que hay mucho que hablar. De aquí se desglosan muchos otros temas, ¿no? Sí, este tema está muy jugoso. Bastante, además sobre todo porque vamos a hablar de la personalidad, pero la personalidad que se ha creado en nosotros a través de esas vivencias o traumas que hemos tenido con nuestra familia, o sea, con esos vínculos tan cercanos que es nuestra familia. ¿Qué tal si podríamos empezar? ¿Tú ya tienes tu trauma en mente? No, pero yo creo que eso surge ahora Es que todavía no, ¿qué tal si hablamos de otras cosas, por favor? Vamos a empezar como siempre con la interacción que ustedes tuvieron, obviamente en Traumadas, y nuevamente invitarlos, pues para que puedan estar participando siempre de esas encuestas, porque esto nutre cada uno de nuestros episodios, y estamos muy felices porque de verdad que todos participan, y pensamos que iban a participar en ambas encuestas, ¿y qué pasó? Sí, estuvo muy interactiva la cosa. Mira, por ejemplo, aquí en esta primera pregunta que teníamos, ¿has notado que a veces eliges personas que te recuerdan de alguna forma a tu familia? Teníamos, digamos, como dos respuestas para que participaran. Una era sí y me sorprende, la otra era no lo había pensado. El 78% respondió sí y me sorprende, y el 22% que no lo habían pensado. Bueno, ¿y si lo respondemos nosotras? Sí, empieza tú. Ustedes se han dado cuenta que en cada episodio ella siempre me lanza a mí al agua. Yo diría obviamente que sí. Sí, pues porque creo que, es más, cada una de las parejas que he tenido a lo largo de mi vida creo que tiene algún tipo de característica. Tal vez a mi papá y hasta en cosas también de mi mamá, porque eso también depende cómo uno se sienta más seguro o qué es lo que esté buscando en el otro, y romper con esos patrones pues es bien complicado, pues es todo un ejercicio, ¿no? Total. Entonces creería que sí. Sí, obvio, yo también, a mí me pasa lo mismo. A mí me ha pasado algo muy curioso, y es que yo nunca conviví con mi papá, siempre pues estuve rodeada de mis hermanitas, mi mamá, y sí tuve padrastro toda mi vida. Sin embargo, hace como un par de años que pues hemos mejorado ya nuestra relación y que ya como que interactuamos un poco más y estamos como intentando cada vez estar más pendiente el uno del otro. Tuve un encuentro con él y su familia, dos tíos de él, y yo me senté así, o sea, como por un momento me senté como haciendo una mirada un poco general de mi alrededor. El paneo. Sí, el paneo así. Y yo dije, yo no puedo creer que yo nunca haya convivido con estas personas que no hayan sido cercanas a mí y que tenga tanto de estas personas. Y que muchas de las personas que han llegado a mi vida también tienen un poco de este tipo de características que al final, pues también es algo en común conmigo, ¿sí? Sí, claro. Entonces sí, por supuesto, me ha pasado. Bueno, ¿y se puede saber qué características? No, pues, no, cosas, no, son detalles demasiado pequeños. Ok. No sé, sí, Bueno, si lo recuerdo les voy contando. ¿Qué aprendiste en tu infancia que aún hoy sigue marcando tu personalidad? Uy, bueno, la primera era ser fuerte todo el tiempo, con un 61%. Y la segunda es ser el mejor, con un 13%. Callar lo que pienso o siento, un 26%. Ok, puntúa entonces alto la primera, que es ser fuerte todo el tiempo. Y bueno, sí, o sea, creo que nosotros también elegimos esas porque son como las tres características más comunes,
que el primero es un poco más como defensivo, es una búsqueda como de a mí nada me afecta, yo necesito mostrarme fuerte, y es porque también vengo de una familia en donde hubo mucho maltrato, hubo abandono, hubo una necesidad de resolver por nosotros en diferentes momentos de la vida con un rol que no nos pertenecía. Sí. Y entonces pues yo creo que sí es como uno de los más comunes. ¿El último qué era? ¿Lo recuerdas? El último era chan. Callar lo que pienso o siento. Siento yo que también, sí, siento yo que también es un poco habitual en varias familias. Sí. Porque pienso yo que pasa sobre todo con los hombres. O sea, que lo sientes que es más característico de los hombres, que pueda suceder algo así. Sí, siento yo que por los amigos que he tenido, por los hombres cercanos a mi vida, es una cosa como muy cultural, que no solamente sucede, digamos, como en cada familia, sino que es algo ya más que tiene que está como un poco ligado a ese pensamiento machista un poco, de que los hombres, ¿sabes? Los hombres tienen que ser fuertes, los hombres no pueden demostrar debilidad, no pueden llorar. Obvio, cada vez más, afortunadamente, eso se ve menos. Sí. Sin embargo, todavía es muy habitual que ocurra. Y tienes toda la razón, no lo había pensado por ese lado, de que los hombres me mordían. No me toques. Ok, no, tranquilo. Que los hombres obviamente entonces se puede caracterizar mucho con respecto a este último de callar lo que uno siente. ¿Sabes desde qué lado lo estaba viendo yo? Desde la violencia intrafamiliar, que son esas mujeres también que se convierten como en esa personalidad sumisa, donde prefieren más bien callar lo que sienten para evitar que conflictos o situaciones tal vez que las puedan llevar a tener nuevamente un encuentro violento. Ok. También pasa, lo digo por mí, en mi caso ya podemos entrar. Ahora sí. Ahorita sí entremos. Bueno, pues, ¿cuál es tu trabajo? Pasa mucho, digamos, también en esos hogares donde, bueno, de pronto no hubo o no hay violencia intrafamiliar, sin embargo, sí han habido situaciones duras que te hacen forjar una personalidad donde, aunque yo sea mujer, por esto yo tengo que ser fuerte y yo no puedo mostrar aquí debilidad y yo no puedo en este momento expresar lo que siento, porque si yo reconozco lo que siento, lo expreso, eso me hace verme débil ante los demás y también me hace sentir así. Yo no me quiero sentir así porque yo me considero la mujer maravilla, yo puedo con todo y a mí, por ejemplo, me ha pasado eso y no solo me pasa a mí, también le pasa a mis hermanitas. Y también mi mamá es así. ¿Desde dónde viene el trauma? A ver, entonces pongamos en contexto a todos. El contexto es que yo me crié en un hogar donde por mi parte nunca tuve a mamá y papá juntos nunca. Yo nunca viví con mi papá, siempre tuve a mi mami y desde muy pequeña ella pues se consiguió su pareja y él siempre estuvo en mi vida. Prácticamente pues lo he querido como mi papá, porque siempre estuvo ahí como hasta mis 19 años. Sí. Sin embargo, pues yo tenía clarísimo que él no era mi papá. Sí, pero fue como la figura que estuvo permanente entonces en tu infancia. Exacto. Y entonces yo analizando un poco como de dónde viene este ser, con todas en lo que se ha convertido. Con todas sus cosas bonitas y sus loqueras, pues entendí que yo soy como, digamos, la herencia de esa mujer fuerte pero reprimida. Y eso es mi mami, porque mi mamá la abandonó su mamá desde que era muy pequeña. A mi mamá la crió la abuela y las tías, y ella siempre pues tuvo ese vacío de su madre. Sí. Y eso a ella obviamente la hizo ser una mujer fuerte, ¿no? Poco expresiva, se le dificulta mucho como ser cariñosa. El afecto. Sí,
porque no tuvo a su mamá, pero tampoco tuvo a su papá. A ella la abandonó papá y mamá desde que era muy pequeña. Pues es que si se mostraba vulnerable o débil, pues entonces se la comía el mundo y entonces no hay quien la socorra o quien la contenga en esa situación. Exacto. Y hay una cosa importante y es la época. Ajá. A mi mamá la criaron mis bisabuelos, o sea, los abuelos, y pues para muchos no es un secreto que las personas, digamos, de esta época tenían también una forma de educar un poco estricta, ¿no? Un poco como yo digo, una dictadura impresionante, era como... Pues yo creo que todavía como que o sea, no al nivel, pero todavía pasa. Todavía pasa, ¿no? Y yo creo que nosotros alcanzamos a vivir también algo de eso. Eso después lo podríamos hablar a través de los correazos. De muchas, la manera de castigar. Sí, es muy distinto a lo que está pasando hoy en día, por supuesto, nos tocó también otra época, pero digamos que la época de nuestros papás fue un poco más compleja la cosa con lo de la educación y lo estrictos que eran, entonces eso genera una represión muy grande en las personas cuando cuando tus papás exigen respeto, pero no te respetan en el sentido de que tú me puedes escuchar a mí, pero yo no te voy a escuchar a ti. ¿Sí? Sí, eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte y de alguna manera yo también lo recibí y de alguna manera mis hermanitas también lo recibieron desde la inconsciencia de mi mami, porque obviamente muchas veces nuestros papás no es que hagan las cosas como es que yo voy a hacer así, no, sino que simplemente ellos actúan a través también de las herramientas que ellos tienen y de lo que recibieron. Exacto, son los recursos psíquicos que tienen los papás a través de sus propias experiencias. Exacto. Y hay que entender que, o sea, no es justificando obviamente ni vamos a decir que es correcto o incorrecto, sino digamos yo cuando hablo hasta con mis adolescentes, que son los que empiezan como a analizar sus entornos, y les digo, tienen que saber que sus papás jamás están haciendo algo por hacerles daño, sino porque creen que es la mejor ruta para que aprendan algo. Total. Entonces no quiere decir que esté bien la ruta, pero eso hay que hablarlo y hoy en día se pueden hacer muchas cosas, pero pues en este caso que es obviamente tu experiencia, pues no hubo esa posibilidad, sino lo que se hacía era que se replicaba. Exacto. Entonces ya no estaba únicamente en tu mami quien lo vivió, sino entonces también lo viviste tú, lo vivieron tus hermanitas y adivina quién tiene que romper el círculo. Yo he intentado que soy la primera. La verdad, sí. Es muy complejo a veces cargar como con esas, no sé cómo llamarle, pero tal vez con esos vacíos, con esas heridas, con esas herencias que no son tan chéveres, ¿no? Y hoy en día yo lo hablo mucho con mi mami y hacemos terapia juntas. De pronto ya no sabe, pero yo sí soy medio consciente. Pero mami, estamos haciendo terapia juntas, bueno. Pero yo lo hablo y hablamos de todo esto. Y, ay, mira, qué lindo. Sí, está hermoso. Está el sol divino y está lloviendo durísimo. Pero bueno, entonces básicamente digamos que en todos los episodios pasa algo en donde ¿cuál es ese personaje? Perdón, me distraigo. ¿Has visto ese personaje que es como ¡ay! ¡La paloma! Ya, retomamos. Perdón que me distraigo un poquito. Pero sí, básicamente hablando de, digamos, como de un poco esos traumas que vienen de la familia, yo creería, me atrevería a decir que casi todos los traumas que tenemos vienen de ahí, que este tema es demasiado extenso y que podríamos también en otros podcasts volver a retomar desde otros puntos de vista. Digamos, en este caso, como para que vaya alineado a lo que queríamos como desarrollar, te preguntaría yo, ¿y qué se formó en tu personalidad debido a esas experiencias que viviste y que tú has visto que se ha pasado como de generación en generación en las figuras femeninas de tu familia? Ser una mujer muy fuerte, sentirme como que yo soy la mujer maravilla. Ok, o sea, como la primera opción de lo que pusimos. La última. No, porque la última era de callar lo que sientes. Es que siento que también está un poco conectado el ser fuerte con callar lo que sientes y no mostrar tus emociones. Es que porque, sí, siento yo, porque digamos, al yo sentirme una mujer fuerte, en mi caso, de alguna manera también a mí me pasa de que me cuesta mucho creer en el otro. Sí.
y también como demostrar, ¿no? Hoy en día no, pero es porque he tenido mi proceso, donde he venido sanando, ¿sabes? Donde he empezado a ser consciente de que puedo ser una mujer fuerte, pero también puedo ser una mujer amorosa. No, hay que mostrar también, mostrarte sensible o mostrar también que algo te puede tal vez generar un malestar, no está mal. O sea, es ir aprendiendo a poder ir soltando de a poquitos y decir, pues sí, eso también soy yo desde la sensibilidad y me doy permiso a hacerlo. Sí. Aunque mira que casi ese no es mi caso, ese es más el caso de mis hermanitas. ¿Sí? Pero es porque el arte a mí me ha salvado la vida. Bueno, claro, Siempre, yo imagino que haces mucha catarsis con respecto al mismo arte. No, y el arte desde muy pequeña, pues tú conoces más o menos mi historia artística y yo desde los 4 años pues pertenezco a este mundo y siento que ha despertado unas sensibilidades en mí que me han permitido como tener esa curiosidad de despertar mi conciencia, a veces desde la inconsciencia cuando era más jovencita y ahora desde la conciencia. No sé si me haga entender, no sé cómo se explique eso psicológicamente, pero ese ha sido un poco como mi proceso. Y siento que eso me ha permitido ser una mujer muy sensible y una mujer que, sin importar lo que los otros piensen, que ahora estoy intentando encontrar una balanza porque tampoco está bien ser tan extremista, como que yo digo lo que pienso. Tú sabes, ¿no? Sí. Me cuesta mucho antes a mí callarme, que en ese sentido es el contrario a mis hermanas. Ya te entiendo, sí, claro, porque o sea, no es tanto como que reprimas todo lo que estás sintiendo, sino al contrario, con el mismo arte has logrado ver diferentes tipos de canales para poderlo sacar. Y es que hay muchos recursos que nos pueden funcionar para eso, ¿no? Exacto. Y creo que pues bueno, o sea, no solamente, o sea, la psicoterapia funciona bastante, pero también uno podría ayudarse el día a día con muchas otras cosas. La escritura, o sea, cualquier tipo de arte también funciona. Sí. Y eso ha pasado en mi caso y en el de mis hermanas sí las ha llevado a que yo soy una mujer fuerte, entonces me cuesta expresar también lo que siento, además porque muchas veces, afortunadamente, nosotras tuvimos, digamos, mis tías, que nos daban, digamos, el cariño o el amor que de pronto a mi mami le costaba un poco. Ella tiene otras formas de demostrar su amor. Ella ama cocinar, por ejemplo, entonces su manera de demostrar amor es haciéndonos algo muy rico. O si estás enferma, entonces, ¿qué te preparo? ¿Te hago? ¿Te llevo? ¿Te traigo? ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Esa ha sido su manera de demostrar su amor. Pero no, el cariño le cuesta a ella mucho expresarlo. Es que el afecto. Claro, porque ella no sabe cómo dar lo que no ha recibido. Y eso yo lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces ahorita yo la molesto. Y el trabajo. Es hermoso, y yo la abrazo y yo estoy, y yo, mamá. Claro, pero y el trabajo tiene que ser más de ustedes cambiar eso para las generaciones que continúan y demás, ¿no? Y yo lo hago con mis hermanitas y ellas son como, pero también se me abrazan. Pero es eso, y de ahí podría seguir hablando mucho más. Después, esto después lo lleva uno a otro tema y a otro tema. No, pero ahí queda claro cómo se ha instaurado también en tu personalidad y demás. Creo que en mi caso yo elijo en este momento algo muy particular y es el hecho de, en mi casa hubo, digamos, como siempre esa violencia intrafamiliar, en donde era más como el maltrato hacia las mujeres de mi familia. Entonces, si yo hablo de mi abuelita, pues estuvo con un hombre que la reprimía demasiado y siempre era los golpes. Todo se solucionaba a través de los golpes y tal vez mi mamá tuvo la mala fortuna de repetir la misma historia de diferentes maneras. Y digamos que yo a través como de mis experiencias también lo alcancé a vivir. ¿Qué se instauró en mi personalidad? Gracias a esas vivencias, yo creería, bueno, porque había un común denominador. Y el común denominador, digamos, en las generaciones pasadas a la mía, era que las mujeres de mi familia dependían económicamente de esta figura masculina. Entonces, la mayoría de las mujeres de mi familia, estoy hablando de generaciones antes de la mía, dependían económicamente de sus parejas. Entonces, por ende, era como si viviesen en una cárcel continua y tenían que todo el tiempo responder por las demandas de sus parejas. Y la amenaza
continua de estos personajes era de, usted no va a ser nadie si yo no estoy. Sí, obvio. Usted no va a poder salir adelante. Yo la salvé, la recogí, mejor dicho. Era muy común de la época, ¿no? Exacto, También. y le pasó mucho, y mi abuelita, pues, ella se vino a separar, porque no fue un divorcio, se vino a separar, faltando como unos 4 o 5 años, puedo estar equivocándome, para que muriera. Ok. Estoy hablando de una cantidad, o sea, toda la su vida. Toda su Pero vida, y era muy en donde común, ella renunció a todo por irse con esta persona y depender 100% de esta persona económicamente y todo. Entonces dejó toda su parte social, personal y demás. Y si paso a mi mamá, también se consiguió unas parejas que eran muy similares. Entonces yo obviamente puedo amar a mi papá y demás, pero yo puedo decir que mi papá como pareja pues no fue lo mejor. Sí, y también reconocer ese tipo de cosas pues me ha ayudado a entender también muchas otras en mi vida. Pero digamos pasaba exactamente lo mismo. Mi mamá se casa con con mi papá, y esto genera que ella tenga toda una dependencia también porque le renunció a su carrera, y al renunciar a su carrera renuncia a su vida, no puede, o sea, depende económicamente de él. Cuando se separa, trata otra vez de trabajar y demás, se vuelve otra vez productiva, pero se consigue luego otra pareja que fue otro tipo de maltrato, entonces ya no era un maltrato físico, sino un poco más psicológico, y empiezan los engaños. Y así empezó a repetir la historia, digamos, con otra pareja, y tengo como ese común denominador en donde les digo que siempre era depender económicamente. Lo voy a hablar desde lo económico. ¿Cuál fue el análisis que se ha hecho a través de mi proceso psicoterapéutico y a través de mi propio manejo? Creo que en mi personalidad lo que se instauró es que yo por nada del mundo voy a depender económicamente de ningún hombre. A mí me pasa eso también. Punto. ¿Sí? Entonces, si ustedes me conocen, y pues les voy a decir para que sepan, obviamente Ángel lo sabe, lo sabemos, o sea, tu círculo. Sí, mi círculo lo sabe. Pero yo soy una mujer que, primero, soy la que menos se fija en si tiene plata o no tiene plata, mi pareja, punto. Porque a mí lo que me interesa es sentirme bien, pero jamás que me digan que me tienen que pagar algo. Y eso se instauró en mí. Soy de tu team. yo no hablé de eso, pero bueno, en mi casa también pasó un poco eso. Claro, ¿y qué pasó? Pues obviamente que se desborda también de otra manera, porque entonces total. A veces yo cometo un error muy grande, y es entonces yo quiero acaparar todo, y como yo lo maneje es mejor. Si yo tengo el control, para mí es mucho mejor que lo tenga mi pareja. Confiar es difícil, exacto. Y entonces, dos, asumimos el rol masculino también. Muy bien, entonces creo yo que tengo demasiado desarrollado en mi personalidad como una energía masculina. A mí me pasa eso. En donde yo soy quien mantiene el hogar, quien tiene entonces todo bajo control, no tengo que depender de absolutamente nadie, y eso hace también que tal vez en algunos casos he hecho que mis parejas se sientan menos que, y vienen otro tipo de conflictos. No, y de ahí para allá también está el hecho de que si te vas al extremo es como tú te olvidas de que tú también mereces una atención, que tú también mereces un detalle, ¿sabes? Exacto. Que tú también mereces que te digan, no, mi amor, tranquila, hoy no pongas, yo te invito. O sea, tenemos una energía tan masculina que a veces acomodamos a los hombres. Exacto, no los dejamos ser tan bien, y también es necesario pues como poder recibir lo que estabas mencionando, sentirnos también amadas, queridas, conquistadas. Entonces a veces siento que me voy yo más a la conquista. Y bueno, se desarrollan otro tipo de cosas, porque no quiere decir, ya les dije que también cometo muchos errores y tengo otras falencias referente más a la dependencia, ya no económica. Exacto. Ya no económica, pero sí emocional, pero emocional porque entonces también siento que a través del maltrato, siento que se instauró mucho en mí el complacer. Entonces, él es feliz si yo hago esto. Él es feliz si de pronto yo dejo de hacer tal cosa. Y entonces empecé a anularme en muchos aspectos. Entonces creo que son esas dos cosas que, si se dan cuenta, sí, puedo ser muy masculina y responder, pero la dependencia emocional es más como de quiero evitar el conflicto, entonces el complacer es demasiado.
Total. Y también hay una cosa ahí, pues, importante que quiero anexar, y es que una cosa lleva a la otra, que era Ajá. lo que decía ahorita, ¿no? Entonces, no solamente hubo dependencia económica, Ujú. también había dependencia emocional, Claro, sí, no, obvio, una que dependencia estaba lleva a la supremamente ligada. Sí, es verdad. ¿Y por qué pasa esto? Como para cerrar y que no quede así suelto. O sea, pasan este tipo de cosas es porque se repite. Es que muchas veces dicen, ¿por qué se repite la historia? Si yo ya lo sé, ya lo viví. Y es porque también nuestra cabeza lo entiende es como que a través del propio dolor es que yo puedo sanar algo que no pudo sanar ni mi mamá, ni mi abuelita, ni mi bisabuela, ni nada. Entonces es como que necesito vivirlo para ahora yo sanarlo, pero entonces eso se va a repetir las veces que sean necesarias en ti y en los que siguen, si tú mismo no coges esa conciencia más bien para transformarla de otra manera, que creo que sería como nuestro toma Sí. nota, ¿no es cierto? Sí, y también hay un punto con el que quiero como finalizar un poco la idea, Uh-huh. y es que también siempre nos vamos a los extremos. Sí. He escuchado a muchos conocidos o personas que llegan a mi vida a decir, es que mi papá y mi mamá tuvieron el matrimonio perfecto Así. y yo quiero tener un hombre así, o yo quiero ser como mi mamá, o yo quiero tener una relación así. Y amigos, la verdad, no podemos irnos a los extremos. Yo pienso que eso va a ser desilusionante para muchos, ¿Qué va a decir? pero no hay nada perfecto en la vida. No, Una no. cosa es que tus papás sean respetuosos contigo y que no te hayan comentado muchas cosas, pero seguro ambos también tienen muchas cosas que sanar, tienen muchas falencias, y muchas veces idolatramos a nuestros padres, los idealizamos hasta con las cosas que no son buenas, que también uno tiende a normalizar, y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo de despertar de conciencia y decir, te amo mamá, te amo papá, gracias por todo, gracias por esto, lo recibo con amor, pero no estoy de acuerdo con esto. O no lo recibo en mi vida. Esto no está bien. No lo copio para mi vida. No, y pues ahí es donde uno tiene que empezar a romper cadenas. Y creo que entonces ahora sí, tomen nota. Y yo creo que lo que funciona con el tema de hoy es que ustedes identifiquen entonces qué tipo de experiencias ustedes vivieron, porque en cada familia se viven, así sean las familias perfectas, siempre se viven diferentes tipos de patrones que o son sanos o son insanos. Entonces identifiquémoslos y los identificamos también, no para decir, ay, entonces así soy yo y punto, que era lo que decíamos también, sin decir, ok, dentro de esto, ¿qué puede afectar para mi futuro y demás? Y de aquí, ¿qué preguntas surgen? Exacto, porque también sí, chévere que uno haya crecido en un hogar donde sus papás sean muy unidos, mucho más funcional, llenos de amor, sí, donde te hayan inculcado valores que te hagan tomar a ti, digamos, de pronto decisiones que te hagan bien. Sí. Sin embargo, a veces por buscar esa perfección que tú crees que así es, nos equivocamos muchísimo. Sí, claro, o sea, por esa misma idealización creemos que tengo que ser así, y si no es así no funciona. No, confíen también en lo que ustedes eligen, en lo que ustedes ven y en lo que ustedes los hace sentir bien para poder entonces surgir como personas, pero sobre todo ahorita busquemos esa conciencia de cuáles son esas conductas o ese desarrollo que yo tengo de mi día a día con respecto a muchos contextos que hacen parte de mi personalidad, pero que vienen de este tipo de historias. Un recomendado de hoy. Ah, sí. Les dejamos este recomendado, creo que lo han escuchado muchísimo, que es Este dolor no es mío. Y es un libro que habla, dice, identifica y resuelve los traumas familiares heredados, y es porque nos habla en psicología se le llama trastornos transgeneracionales, es decir, que yo repito muchas cosas a través de traumas que no he resuelto. Y este libro nos ayuda también a entender muchas cosas, entonces súper recomendado. Yo creo que eso... mi amor, ¿cuál es el tema siguiente? El tema siguiente. Nos vamos a saltar otra vez a algo que a ustedes les llamó mucho la atención, y son las fobias. Vamos a hablar de nuestros traumas a través de las fobias que podemos estar viviendo. Entonces, gracias, mi amor. Gracias a ti, mi Mari linda. Uno más para hablar de la vida. Les mandamos muchos besos. Besos y abrazos. Gracias por conectarse. Nos vemos en el próximo episodio.